Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rafael López, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Manizales y vengo a presentarles mi ponencia Retos para la transformación rural verde en Caldas, análisis a partir de la pobreza rural. Los contenidos de esta presentación serán los siguientes: con una introducción, planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico y culmina con la metodología, resultados y referencias utilizadas. Ahora bien, es importante mencionar que este proyecto nace de la definición de desarrollo sostenible, entendida desde esta definición clásica de la Comisión de Brundtland, donde establece que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la satisfacción de esas mismas necesidades de la generación futura. De esta concepción deriva la concepción de desarrollo rural sostenible, haciendo énfasis en que el desarrollo rural sostenible entiende los recursos, estos recursos naturales, como un activo de lo rural, y también entiende la importancia de comprender las relaciones dinámicas entre lo urbano y lo rural, porque estas son las que a través de su interacción moldean el proceso de desarrollo. Y por último, el desarrollo rural sostenible hace énfasis en comprender estos procesos desde el territorio, teniendo que el territorio y sus dotaciones iniciales moldean en gran manera los procesos de desarrollo sostenible. La primera pregunta que pueden hacer del título es: ¿por qué la pobreza si se está hablando de transformación rural verde? Y se responde aquí: es debido a que la pobreza es entendida como uno de los mayores frenos para el desarrollo sostenible y la transformación rural verde. Si tenemos en cuenta el contexto, en este caso Colombia, más precisamente el departamento de Caldas, podemos ver que un análisis de la pobreza es más que relevante si se quiere llevar a esta población al desarrollo rural sostenible. Entonces, el contexto colombiano nos marca que existe un rezago del crecimiento rural con respecto al crecimiento nacional. Respectivamente, este sector rural, entendido desde el PIB agrícola, creció el 2% frente a un crecimiento del 4% para el periodo comprendido entre 2000 y 2014, mientras que en el periodo comprendido entre 2005 a 2018, que es el dato más reciente que se tiene, la participación del sector agrícola disminuyó para todo ese periodo en un 1,2%, lo que nos empieza a mostrar indicios de las fallas en generación de valor agregado que tiene el sector rural colombiano. A esto se le suma la inefectividad de las políticas agrícolas. Prueba de ello es la ley 160 del 94, este intento de reforma rural que benefició a unas pocas personas y terminó concentrando más la tierra. Y no podemos olvidar la afectación que ha tenido el conflicto armado colombiano en el campo, entendiendo que su contexto, su nacimiento se da precisamente en el campo, y a partir de allí ha moldeado todas las relaciones que se dan en él. De manera general, el desarrollo rural en Colombia cuenta con las siguientes características. Está conformado principalmente por una agricultura familiar y de subsistencia que es poco tecnificada, por ende cuenta con una baja productividad, lo que lo hace poco competitivo. También cuenta con una concentración de tierras altísima, una de las más altas del planeta. Existe una deficiencia institucional, tanto en términos de necesidades básicas como en ocupación de los territorios, y hay una falta de acceso a créditos para la producción. Ya entrando en la dimensión de análisis que le compete a esta investigación, que es Caldas, podemos observar, a partir de una caracterización realizada por el IICA y la Gobernación de Caldas en el 2019, que el desarrollo del departamento es inestable o medio, a partir pues, de un análisis que realizaron
de dimensiones ambiental, económica, social y político-institucional, y esto se debe principalmente a las dificultades en la gestión institucional, a la baja productividad agrícola y al bajo acceso de factores productivos. Fíjense que estas características están directamente relacionadas con el contexto anterior. Por ejemplo, el bajo acceso de factores productivos se puede ver relacionado con la falta de acceso a crédito de la población rural. Dicho esto, los problemas identificados se centran en las brechas que existen entre el campo y la ciudad, que han sido una constante a lo largo de la historia del desarrollo rural en Colombia, la falta de incentivos para innovación rural y necesidades básicas insatisfechas, entendidas estas necesidades como bajo logro educativo, como inadecuada eliminación de excretas, como falta de acceso a fuentes de agua mejoradas, materiales inadecuados en pisos y paredes exteriores, demás, para hablarlo pues en términos de cómo lo mide el DANE. Y la destrucción y nula formación de capacidades para lograr el desarrollo rural sostenible. Y aquí, adelantándome un poco a la presentación, es importante entender que esta transformación rural verde se logra a través del empoderamiento de las poblaciones, y este empoderamiento no se logra sino a través de la construcción de capacidades. Lo que mencionaba anteriormente, ya respaldado en los datos, la brecha que existe entre la incidencia de la pobreza de centros poblados y rural disperso frente a la de cabeceras, que sería la urbana en este caso, para el periodo comprendido entre 2010 y 2016, es mayor en un 21% promedio, mientras que este número para 2018 sube al 26%, lo que nos muestra que el problema se va agravando o se ha estado agravando con el paso del tiempo. Esto se traduce también en un éxodo de la población rural, que se ve confirmado en la proporción de la población rural con respecto al total. Según datos del Banco Mundial, esta llegó apenas a 19.2 para el año 2018. Los objetivos de este proyecto son: el general es identificar los retos principales para la transformación rural verde del departamento de Caldas a partir del análisis de la pobreza rural, mientras que los objetivos específicos son argumentar sobre los beneficios de la transformación rural verde como medio para alcanzar el desarrollo rural sostenible, entendiendo que no son conceptos homologables, pero que uno lleva al otro. Realizar un análisis de la pobreza rural a partir de análisis de componentes principales, o PCA por sus siglas en inglés, de los municipios de Caldas. Y por último, brindar recomendaciones de política pública a partir del marco de la transformación rural verde y la economía verde. En línea con este último objetivo, el marco teórico en el que se basarán estas recomendaciones es la economía verde, y más allá es la transformación rural verde. Entonces se entiende esta economía verde como aquella que resulta de una mejora en el bienestar y la equidad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Si bien este concepto ha sido debatido y tildado de un discurso bonito, establecido pues por el Programa Ambiental de Naciones Unidas en 2011, sí ha demostrado cierta efectividad a la hora de movilizar recursos. Es por eso que se trae a colación. Y de Barbier tomó el concepto de transformación rural verde, entendiéndolo como un proceso comprensivo de cambio social donde las sociedades diversifican su economía y reducen su dependencia de la agricultura. Entonces, a partir de procesos de economía verde, e inclusive transgrediendo ese marco que sigue siendo un poco ortodoxo de la economía verde, es irse hasta la transformación rural verde,
en este enfoque de construcción de capacidades para lograr ese desarrollo sostenible en Caldas. La metodología que se utilizará para el análisis de la pobreza será análisis de componentes principales, o PCA. El PCA tiene como objeto transformar un conjunto de variables a las que se denominan originales en un nuevo conjunto de variables denominadas componentes principales. ¿Con qué objetivo? Busca reducir la dimensión del problema y, adicionalmente es relevante esta metodología debido a que las variables de pobreza multidimensional, como son las que se tratarán en este proyecto, tienden a estar correlacionadas y este método me permite corregir esta correlación y tener un problema de menores dimensiones que no estén correlacionadas. Esto pues con mira a futuros estudios. Entonces, este proceso parte de la descomposición en valores y vectores propios de la matriz de covarianza de los datos vistos desde la dimensión de interés. Estos valores y vectores lo que representan es cuánto me aporta cada dimensión a la variabilidad de esta matriz. Y esta determina el aporte pues, de su proporción en el vector propio. Siguiendo a Pada y Hamid, los componentes principales estarán determinados de la siguiente manera. El primer componente principal, así como n componentes principales que se vayan a tener, estarán determinados por la combinación lineal de todas las variables originales. Entonces, una vez obtenidos estos nuevos componentes principales, se realizará un análisis de relevancia a través de la medición del aporte de cada una de las características. Esta medición de este aporte lo que va a permitir es inferir la relevancia de cada una, basadas en un criterio de variabilidad. Los datos que se utilizarán serán los datos del censo de 2018 de pobreza municipal para los 27 municipios de Caldas. Ya para terminar, los resultados esperados y los impactos esperados son los siguientes. Los resultados consisten en determinar con éxito los factores de la pobreza multidimensional que determinen la mayor varianza de la incidencia de la pobreza en los municipios. Y ya con estos datos, poder presentar recomendaciones de política pública que se encuentren priorizados por estos componentes en el marco de la transformación rural verde, con miras en alcanzar el desarrollo rural sostenible. Los impactos de este proyecto consistirían en otorgar un análisis técnico profundo sobre la pobreza como freno al desarrollo, que fue nuestra premisa inicial. Y este análisis, al hallar los componentes principales de la pobreza rural en Caldas, podría ser un insumo para mejorar el diseño de políticas públicas, con aras a que éstas tengan una distribución presupuestal más eficiente, puedan mejorar la situación de la población y además mejoren la situación del medio ambiente caldense. Estos son los resultados esperados y estas son las referencias utilizadas para este proyecto en curso. Espero que haya sido de interés de todos ustedes y agradezco mucho la oportunidad de participar en este encuentro. Muchas gracias.